Hola, sí, uno, dos, sí.
me dices lo que yo tengo que hacer, ¿eh? Pues, Yo me pongo aquí y tú aquí, ¿sí? ¿Te parece? Tú estás en el centro, yo estoy un poco más radiadita, sí. muy nueva. Muy elegante, muy buena, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Buenos días. Bienvenidos a todos a la Universidad Carlos III de Madrid. Y como es habitual, pues vamos a daros una panorámica de uno de los retos que hemos identificado, que os anticipo que es pues una de las actividades clave que estamos haciendo en los últimos años en la Universidad Carlos III, en la identificación de retos de I+D+I, de actividades de investigación, de innovación, y que compartimos a lo largo del año con mucha gente, y en especial amparados por nuestros investigadores, que en muchos casos, o en todos ellos, participan reflexionando y contribuyendo con sus reflexiones sobre actividades que consideramos clave en todos estos tiempos, ¿no? En este caso, el reto del que vamos a hablar es el reto del español en la inteligencia artificial. Y como sabéis, pues la inteligencia artificial son dos palabras que últimamente aparecen prácticamente en todos los contextos. Y en especial todo lo relacionado con la lengua toma especial significancia, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver hoy es una jornada en la que vamos a compartir en mesas redondas esas reflexiones, ¿eh? Y vamos a tener ponentes que yo creo que van a dar una explicación especialmente interesante sobre cómo ven la participación de la lengua del español y su conexión con la inteligencia artificial. Esta actividad de retos de la Universidad Carlos III de Madrid es una actividad que viene también financiada por la Comunidad de Madrid. Está muy en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De hecho, pues muchas veces, ya desde hace tiempo, desde hace meses, todos nuestros proyectos y, por supuesto, pues todos estos que vamos a contar hoy, de alguna manera intentamos encuadrarlos dentro de los objetivos de los ODS en los que tienen encaje, ¿no? Y en ese sentido, pues hoy también haremos referencia a ello. Hoy nos acompaña Cristina Gallac, que es comisionada especial de la Alianza de la Nueva Economía de la Lengua, y ella pues nos va a dar su visión dentro de todo este panorama que os estamos contando, y que a lo largo de la jornada de hoy pues vamos a ver plasmado, ¿vale? Pues muchísimas gracias a todos por asistir, y Cristina, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, de verdad me encanta venir a esta universidad, porque cuando vengo aquí siempre escucho desarrollo sostenible, ODS, Agenda 2030, y de verdad porque sois motores, ¿no?, de este papel transformador holístico que realizan las universidades, la ciencia, la innovación, y que además, yo siempre lo comento, sin las universidades no podemos cumplir la Agenda 2030. Por tanto, enhorabuena y muchas gracias por invitarme. Hoy el tema es un poco más tangencial, no es tan central, pero sí forma parte de esta transformación inclusiva en la que nos hemos comprometido y que realmente estamos plenamente inmersos. Por tanto, yo os daré unas cuantas pinceladas de la visión que tenemos del PERTE, porque de las acciones del PERTE sabéis mucho más todos vosotros. Es que realmente sabéis muchísimo más, unos de la parte más tecnológica, otros de la parte más lingüística, otros desde el punto de vista más empresarial, otros desde el punto de vista más institucional. Por tanto, yo creo que durante el día iréis viendo los distintos aspectos entre los que, a partir de las presentaciones, de los que sois verdaderos actores del PERTE. Yo creo que la gracia, si me permitís, la
la idea, la chispa, la verdadera innovación ha sido, y espero y voy a hacer todo lo posible para que así sea, darnos cuenta a nivel de gobierno que en un momento de oportunidad como como lo constituyen la llegada de muchos fondos europeos que realmente nos van a contribuir a salir de la dificultad en la que estábamos por la pandemia, y además no nos deben de posicionar en el ex ante, sino en un punto totalmente distinto, en todo caso muchísimo más positivo, pues la gracia, la innovación, la idea de aprovechar estos recursos para invertirlos en un sector que está en un punto de maduración extremadamente interesante y, por tanto, que bien acompañado con recursos puede dar grandes pasos, y que une dos sectores, el sector lingüístico, el sector, sí, en el fondo lingüístico, con el sector tecnológico, y se contribuye a una gran revolución que es la revolución de la tecnología de la información, y que por tanto está disponible para hacer madurar muchísimas iniciativas empresariales, económicas en nuestro país. Por tanto, yo creo que prácticamente no se ha dado en ningún otro país utilizar, en el caso del español, esta palanca tan importante de la unión de las lenguas, el español y las lenguas cooficiales en España, más los fundamentales y trascendentales impulsos tecnológicos que está teniendo el procesamiento del lenguaje natural. Yo creo que es en este momento de oportunidad donde se ordena una serie de iniciativas y se organiza el PERTE, que en el fondo es ver en un proceso de abajo arriba cuáles son los proyectos bien empujados desde las instituciones, desde el gobierno, desde los ministerios o desde la sociedad civil organizada, que tienen estos dos elementos: la lengua, el español en su mayor parte, pero también las lenguas cooficiales, y la transformación tecnológica. Y organizarlo en las áreas donde pensamos que hay más capacidad de transformación y, por tanto, más capacidad de dar el salto, no solamente en la vertiente económica, sino que a su vez se produce un robustecimiento del español en todo el mundo, ¿no? Y sobre todo se incide en la presencia del español en las grandes redes digitales, y por tanto se convierte el español como un combustible que te genera toda una economía, una materia prima. Entonces, las cuatro grandes áreas en las que hemos distribuido digamos, el enfoque, los distintos enfoques del PERTE son bastante obvias. Una es toda la parte más tecnológica de inteligencia artificial, donde hay muchos recursos financieros para, desde coordinar mejor, para alimentar mejor, para tener mayor impacto, pues los centros de excelencia que tienen las universidades en materia de inteligencia artificial, de IA, o trabajar para que invertir en algoritmos mucho menos sesgados y por tanto mucho más útiles para el tipo de desarrollo que pretendemos y para el tipo de trabajo que queremos que hagan las máquinas, o poner en marcha cátedras sobre inteligencia artificial, etcétera, etcétera, con una mirada muy también de fomento de la economía vinculada a las pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, este paquete de fondos destinados a este sector, los principales actores en estos
en la gestión de estos fondos son sobre todo la Secretaría de Estado de transición digital e inteligencia artificial, que dirige Carme Artigas, también en menor medida la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, pero realmente es Sedia, ¿no?, la que dirige esta parte. Nos parece fundamental porque es un área donde está mucha investigación, mucho trabajo de las universidades y está sobre todo un cosmos de empresas trabajando en tecnologías del lenguaje, procesamiento del lenguaje natural, que realmente pueden beneficiarse para su escalada, para su desarrollo de estos recursos. Son pues alrededor de unos 400 millones de euros, que es bastante, ¿no? Quizá he tirado un poco por arriba, pero bueno, en genérico. Después tenemos todo un paquete de recursos, de proyectos vinculados a la enseñanza del español. La enseñanza del español, tanto reglada, que dirige el Ministerio de Educación, como no reglada, que allí teniendo un grandísimo papel el Instituto Cervantes, y otro sector económico del país, y que tiene un grandísimo potencial. Y además nos gusta subrayar enseñanza del español y en español. Porque es verdad que necesitamos valorizar una vez más la enseñanza en español, no digo competir, porque yo creo que no son espacios de suma cero, pero sí incluso pues, vemos unas ofertas interesantísimas en inglés y que probablemente se pueden perfectamente también ofrecer en español. Y además es un sector en gran demanda en todo el mundo y un sector fundamental para si el crecimiento que ha habido en los últimos años con respecto al español ha sido un crecimiento más bien pues natural, desorganizado, muy fomentado por la migración latinoamericana hacia Estados Unidos, ahora es el momento de trabajar en un crecimiento muchísimo más estructurado, muchísimo más dirigido y potenciado desde las estructuras gubernamentales. Os voy a poner un ejemplo. En India están pensando en incorporar el español en los currículums de los estudiantes preuniversitarios, ¿no?, en la enseñanza media. Eso es interesantísimo y eso requiere pues, un esfuerzo del gobierno de trabajar con las autoridades para ver cómo y esto se puede realizar, porque son crecimientos exponenciales. Pero también temas tan fundamentales como valorizar el conocimiento del español por parte de personas que no son nativas en español. Y aquí me refiero sobre todo a la certificación. Existen certificados del español, pero que probablemente no tienen el mismo valor ni reciben el mismo crédito que certificados que existen en lenguas como por ejemplo el inglés, ¿no?, donde todos perseguimos o hemos perseguido en su momento pues una buena certificación en inglés. Pues buscar a través de decisiones administrativas, políticas y de organización y de campañas valorizar pues estas certificaciones nos parece muy importante, y en ello también contamos con las universidades. El otro día se lo comentaba al rector Romo de aquí, cuán importante sería pues una acción de las universidades que valorizaran el conocimiento de los de estudiantes que vienen a España y que no son nativos españoles, y que se les animara a través de esta certificación, o bien porque son requisitos de entrada, o bien porque son requisitos de permanencia, requisitos de salida, o bien porque se mejoran sus perspectivas laborales, etcétera, ¿no? Muy importante el tema de la enseñanza del español y en español, y en este caso concreto de la certificación. Y eso también incluye, también os podéis imaginar, un salto tecnológico muy importante, un salto tecnológico en la enseñanza de la lengua. Lo hemos practicado
a trancas y a barrancas durante la pandemia, pero eso tiene que ser muchísimo más estructurado, muchísimo más pensado y muchísimo más planificado, ¿no? Y también se destinan recursos a esto en la parte de la enseñanza del español importantes. El tercer gran grupo de acciones donde el PERTE de la lengua va a incidir es en lo que se refiere a la ciencia en español. Y qué mejor que hablar de ciencia aquí en esta universidad. Y también con una acción que pensamos que a un científico, a un investigador, no le puedes ir a insistir en la lengua en la que debe de realizar su investigación o publicarla, pero sí tomar las decisiones y estructurar bien todos los entornos para que encuentre incentivos en hacerlo en español. Y incentivos que deben ser de todo tipo, desde que los repositorios de donde se encuentran sus trabajos están bien conectados y por tanto se adquiere una mayor visibilidad de los trabajos que se ha hecho, hasta que los mecanismos de evaluación pues también lo tengan en cuenta. Entonces, en eso estamos también trabajando. O sea, que aquí veis que también aplicamos un punto de soluciones tecnológicas, por ejemplo, a la conexión de los distintos repositorios, desde Dialnet, Scopus, etcétera, y con una mirada muy fuerte de ciencia abierta. Sabéis todo, no solo el debate, sino las acciones que se están teniendo lugar y que nos animan desde la Comisión Europea de evitar estos cuellos de monopolios de ciencia muy digamos, que dan muchas ganancias a unos sectores, pero probablemente muchos menos, en todo caso, a los sectores públicos o a los propios investigadores, ¿no? Que además para publicar tienen que pagar. Y luego el tercer o el cuarto gran tema fundamental, nos parece, es dar un impulso a partir de las tecnologías que ahora tenemos a mano, a todos los aspectos relacionados con las industrias culturales. Y aquí tenemos desde potenciación de contenidos en todas las plataformas en español, modernización, digitalización, adaptación tecnológica de los espacios donde se produce estas manifestaciones culturales. Esta tarde vamos a ir con Ángela a ver in situ Almagro, que tienen una visión muy interesante de apertura. Os podéis imaginar trasladar el teatro del siglo de oro pues al futuro, y además con una visión muy global, ¿no? Muy global, y allí estarán pues hispanistas de Estados Unidos, que su trabajo es la divulgación del español a partir de las las obras clásicas, sobre todo del siglo de oro. Por tanto, y eso es un ejemplo, pero esto nos puede llevar también, o nos debe de llevar también, a potenciación pues de una gran industria, que es la industria de los videojuegos, de los juegos, donde hay muchísimas posibilidades, y probablemente no se trata tanto de matar marcianos en español, sino incluir esta visión más amplia, más holística, de la que, digamos, bebemos, ¿no? Desde la parte básica de todo el diseño de la transformación a partir de los fondos de recuperación de España. Por tanto, estas 4 grandes áreas que movilizan distintos ministerios, que movilizan la administración, que movilizan las grandes instituciones del Estado, desde el Cervantes, la Biblioteca Nacional, como no, la Real Academia, y apoyadas en 2 ejes transversales que nos parecen muy interesantes, que también han empezado a andar. Una es dotarnos de un espacio que le llamamos el Observatorio Global del Español, que es un espacio de prospectiva de
cómo evoluciona nuestra sociedad en estos temas lingüístico-tecnológicos y cómo a través de políticas públicas, de acciones con el sector privado, de investigación, pues podemos influir. Y ya estamos trabajando en dos estudios básicos que este observatorio va a hacer. Los anunció el otro día la vicepresidenta en la presentación que tuvimos en la Biblioteca Nacional del Consejo Consultivo. Uno es un estudio sobre el impacto económico de la certificación del español y otro que está vinculado a todo el eje transversal de corpus, por tanto bases de datos abiertos y bases de datos al servicio de las administraciones públicas y al servicio del sector privado, pues un estado de la cuestión de los corpus, porque se ha venido trabajando ya muchos corpus desde el punto de vista de lo que ha hecho la Real Academia, la Biblioteca Nacional, etcétera, pero nos falta dar el empuje final para que sean verdaderamente utilizables, para que sean verdaderamente accesibles. Hay toda una serie de temas vinculados a los derechos, ¿no? Como estos datos que se organizan, se estructuran para que nos lleven pues a desarrollar muchísimas iniciativas, pero además que mantengan pues toda la anonimización y todo el tema de la cadena de derechos. Por tanto, estamos ya iniciando un trabajo de un estado del arte de la cuestión relacionada con los corpus, que es fundamental, como es uno de los pilares en los que vamos a tener que trabajar. Luego, yo os quería añadir dos miradas muy importantes y fundamentales. Una es la mirada iberoamericana, es decir, desde el punto de vista de España, esta iniciativa se está percibiendo en todos los países de América Latina con muchísimo interés. Se estaba trabajando en corpus, se estaba trabajando en investigación, se estaba trabajando en IA, etcétera, pero la unión de los dos es realmente novedosa. Pero España representa 1 de cada 10 personas que son hablantes de español. Por tanto, es absolutamente indispensable forjar alianzas con los países latinoamericanos, con las instituciones culturales académicas, las universidades de América Latina y también con el sector privado. Por tanto, tenemos esta mirada que la trabajamos y hay una institución que conocéis muy bien, que es la Unión de Reales Academias de la Lengua de todos los países de Iberoamérica, 22, con España, 23, pero que lo que necesita, de Iberoamérica además está Guinea Ecuatorial, pero que tenemos que hacer redes de todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, si ponemos en marcha una red de centros de excelencia en IA, pues esta red será muchísimo más productiva y eficaz si incorporamos la mirada y los actores de Iberoamérica. Eso nos parece fundamental. Esta es una aproximación a la lengua española inclusiva y también desde un punto de vista de modestia, cuando tienes delante tuyo pues a países como México o Argentina, etcétera. Y además con una relación muy interesante con los países lusófonos. Porque esto me lleva al siguiente punto, que es el punto de el trabajo inclusivo desde el punto de vista de las lenguas cooficiales que estamos desarrollando. Es decir, trabajar en lengua, en español, en España, y en temas relacionados con IA, relacionados con todos los corpus de la lengua, pues significa trabajar con
el catalán, trabajar con el gallego, trabajar con el vasco. Eso nosotros no concebimos solamente un monolingüismo. Y esta mirada la hemos trabajado muchísimo tanto con universidades de las comunidades donde hay lenguas cooficiales, con los centros de investigación y os puedo asegurar que hay no solamente una gran comodidad, sino hay gran interés. Y además trabajar, por ejemplo, con Galicia, porque están también ellos desarrollando un programa de corpus del gallego, pues ¿qué hace? Pues nos conecta con el portugués. Por tanto, esto es fundamental y lo vamos a cuidar mucho, porque pensamos que este plurilingüismo es clave y además yo no conozco, entre vosotros hay expertos en procesamiento del lenguaje natural, las máquinas no separan una palabra catalana de una en castellano o de una gallega cuando les das tantos millones de información. Me decía el otro día un tecnólogo que para procesar y utilizar como datos y desarrollar después aplicaciones que nos ayuden por ejemplo, en el sector médico, al introducir los diagnósticos médicos y los historiales médicos debidamente anonimizados, por ejemplo, en Cataluña, no se puede distinguir entre el catalán y el castellano, porque muchos pacientes tienen que un médico hace una evaluación en catalán y el siguiente lo hace en castellano. Por tanto, son totalmente bilingües. Entonces, es imposible separarlos. Por tanto, esta mirada de inclusión nos parece muy importante y además nos robustece. Yo creo, no hay ninguna duda, aquí como un país que defiende pues, todas las lenguas cooficiales. Por tanto, estas dos miradas de inclusión en España con todas las lenguas cooficiales y en América Latina nos parecen fundamentales. Bueno, estamos al inicio. Es verdad que muchos de los asuntos que el PERTE ha englobado vienen de etapas anteriores, los trabajos que ha hecho la RAE, que ha hecho la Biblioteca Nacional en corpus, en digitalización, en inteligencia artificial, los trabajos que han hecho grandes empresas tecnológicas en España, y el nacimiento en estos momentos de toda una serie de empresas mucho más pequeñas pero sumamente vibrantes, nos parece que es un elemento fundamental muy importante. De aquí viene, como os fijaréis muy bien, que hablamos del PERTE, de la nueva economía de la lengua. Es decir, que tenemos que basarnos en la vieja economía de la lengua, si me permitís, lo decía muy bien Luis García Montero en la presentación del Consejo Consultivo el otro día, y seguir haciendo las buenas cosas que hacíamos en la vieja economía, pero sobre todo trabajar para que esta nueva economía sea una nueva economía que nos haga avanzar tecnológicamente en la buena dirección, nos haga fortalecer nuestro tejido empresarial en un sector fundamental, el sector servicios, clave, el sector de tecnología de la información y, sobre todo, pues nos haga también conseguir un refuerzo de la lengua española y de las lenguas cooficiales que nos parece fundamentales. Algunas lenguas pues lo necesitarán más, incluso por la necesidad perentoria de estar en las plataformas digitales, de existir digitalmente, sobre todo las que tienen menor uso, y otras como el español lo requieren pues para posicionarnos internacionalmente de una manera conmesurada, como decimos, pues que la inteligencia artificial hable en español. Cada vez más los usos del lenguaje natural procesado y el lenguaje oral en instrumentos, en servicios, en aplicaciones de servicios es más importante. Esto está adquiriendo una gran explosión y nos parece que la mejor manera
que el gobierno puede contribuir, pues es asegurar que este marco del PERTE se aplique de la forma más eficaz posible, más inclusiva posible y más transformadora posible. Y ahí contamos con muchos de vosotros que sois líderes en los distintos sectores y contad con nuestra voluntad de un trabajo, espero que lo podamos realizar con máximo rigor, eficacia y un gran espíritu de colaboración. Esto no es un asunto de los pocos que estamos liderando el PERTE, sino realmente es un asunto de todo, como lo es una lengua, ¿no? Una lengua es de todos y para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Cristina. Yo creo que nos has dado muchas de las claves que vamos a hablar ahora en las siguientes partes de la jornada, en las mesas redondas. Y la verdad es que bueno, somos muy conscientes de la importancia del PERTE, de todas las líneas que has contado. Estamos ahí muy detrás, ¿no? Intentando contribuir, en el caso nuestro de la universidad. Y bueno, esperemos que podamos participar en muchas iniciativas. Muchísimas gracias. Es un placer. Os voy a dejar, pero espero que los próximos encuentros, que va a haber muchísimos, porque ya llevo poco tiempo en esto, pero ya estoy viendo círculos de amigos que nos vamos viendo y realmente transmitiros esta voluntad de colaboración. Creo que la empresa es sensacional, sumamente transformadora, muy buena para nuestra sociedad y con grandes oportunidades. Os voy a dejar, pero mucha suerte y seguimos en contacto. Gracias. ¿Vais a continuar? Sí, continuamos. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias. Bien. Bien, sí. Vamos a dar entonces paso a las dos mesas redondas que tenemos, que como sabéis y decían al principio, la contribución por parte de la universidad a la identificación de estos retos también se basa en el conocimiento que tenemos dentro de nuestros grupos de investigación. Hay una primera mesa redonda de la que forman parte investigadores nuestros de la Universidad Carlos III, y hay una segunda en la que forman parte agentes clave en todo esto que nos acaba de contar también Cristina. Bien, las mesas van a estar moderadas por Alberto Iglesias, que es periodista y subdirector de Disruptores en el periódico El Español. Y, bueno, pues por favor, os pido a los ponentes de la primera mesa que paséis arriba. Alberto, cuando quieras. ¿Funciona? Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Disculpad un poco la improvisación, pero bueno, se ha alargado un poquito la señora comisionada, por lo tanto, aunque ha sido muy interesante, nos va a dar bastantes cuestiones para poder tocar ahora en esta mesa redonda que tenemos. Como decía bien Carlos, esta primera mesa está orientada al ámbito de la investigación, porque como comentábamos, todo el desarrollo del español en la base de la inteligencia artificial, o como una base combustible, decía, para la inteligencia artificial, requiere de esta parte del avance científico, del desarrollo de conocimiento en la parte lingüística, en la parte tecnológica, y por tanto nada mejor que los propios investigadores de la Universidad Carlos III para poder plantear algunas de las bases sobre este terreno. Voy a presentarles muy rápidamente, para no perder más tiempo. Además, Carlos Balaguer nos tendrá que abandonar en breve porque tiene otra sesión, con lo cual también le agradecemos su tiempo. Os presento, ellos son Victoria Pavón, catedrática de Lengua Española e investigadora del grupo Gramática, Léxico, Discurso e Historia, de aquí de la Universidad Carlos III de Madrid. Bienvenida. Tenemos también a Paloma Martínez, catedrática del área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. Aparte, es directora del Departamento de Informática de la Universidad Carlos III y codirectora del Grupo de Investigación de Lenguaje Humano y Tecnologías de Accesibilidad, con lo cual, perfecta para poder comentar sobre estos temas. Bienvenida, Paloma.
Y por último tenemos a Carlos Balaguer, catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática, efectivamente, codirector del Grupo de Investigación del Laboratorio de Robótica y coordinador del Madrid Robotics Digital Innovation Hub, que como sabéis es la red europea de Digital Hubs, que tenemos 12 en España, si no me equivoco, entre otros este que dirige Carlos Balaguer. Con lo cual, y para no perder más tiempo, y empiezo por Carlos para poderte liberar, os quería preguntar, una vez que hemos escuchado también a Cristina anteriormente, ¿cuál es el potencial que vemos en ese aunar el español con la inteligencia artificial? ¿Qué retos también había previos en este desarrollo? Porque obviamente partíamos de una base en cual la inteligencia artificial se ha desarrollado en dos polos, que eran China y Estados Unidos. El español se había quedado como un lenguaje de uso, no de desarrollo, ni como un motor de innovación. ¿Qué potencial podemos tener en este sentido? ¿Y qué podemos hacer desde el ámbito científico investigador en este campo? Bueno, yo creo que el potencial es tremendo, sobre todo pues porque hay más de 500 millones de personas que hablan nativamente español y esto que se traslada no solamente a las familias, sino a los entornos no hispanohablantes. Si habéis ido por algunas grandes ciudades de Estados Unidos, hay anuncios en las tiendas que se dicen estamos buscando dependientes que hablen español e inglés. Sí, no francés, no italiano, con todos mis respetos, español e inglés. Quiere decir que hay una demanda mundial en el español. Por otro lado, me gustaría decir que es muy difícil tecnológicamente luchar contra la invasión anglosajona. Muy difícil, extremadamente difícil. Solo Amazon invierte un 50% más en I+D que todo el presupuesto de España. Solo Amazon, sin contar Google, Microsoft, etc. Quiere decir que tenemos que ser conscientes en qué mundo estamos, y este mundo es muy competitivo y realmente nos va a ser muy difícil. Que por tanto yo creo que hay que buscar nuevas formas. Yo dirijo un laboratorio de robótica en el que nos hemos dado cuenta que la interacción en castellano está bien, todos tenemos aquí un Siri, que traduce, que hace las cosas, bien, mal, regular, pero bueno. Pero creo que la comunicación humana es mucho más allá de la traducción. Es una comunicación multimodal. No es lo mismo hablar en italiano sin hacer gestos que hablar en italiano haciendo gestos. Es absolutamente diferente. No es igual en español decir qué bien has hecho las cosas sin abrazarte que abrazándote y decir qué bien las cosas. Es decir, los sentimientos no se transmiten en la lengua solamente con palabras, sino se transmiten con acciones físicas. Es una interacción multimodal, cómo pones la cara, cómo gesticulas, etc. En este sentido, yo creo que en España hay muchos centros de investigación de inteligencia artificial, vamos a decir, más algorítmica, y Paloma sabe mucho más que yo, inteligencia artificial aplicada como somos nosotros que hacemos robots de interacción activa. Yo creo que ahí hay un nicho, y en ese nicho sí que podemos competir de tú a tú con las grandes tecnológicas, porque competir con el Siri va a ser difícil. Sí, podemos tener mejores o peores traducciones, pero creo que el avance de la inteligencia artificial en la comunicación humana va por una comunicación multimodal. Y esto implica que la lengua sea el vehículo, pero que esté además unida a expresiones, emociones, afecto físico, etcétera, etcétera, etcétera. Y
Y creo que en este sentido España y toda la lengua española y los apoyos tecnológicos tienen mucho que decir. Victoria ha hablado del español, este español entendido no solamente como ese diccionario, sino esa parte también del diccionario emocional, podríamos decir. No sé, en tu opinión, qué potencial vemos en ese sentido y cómo algo tan nuestro como el idioma puede contribuir a esta carrera. Sí. Bueno, Cristina Gallac yo creo que ha hecho ha trazado un panorama estupendo de todas las aplicaciones de todo el potencial que tiene el conocimiento y el uso del lenguaje, ¿no? en la inteligencia artificial. En realidad, todas las áreas en las que se divide, digamos, el PERTE, están muy relacionadas con la inteligencia artificial. Por ejemplo, la enseñanza de lenguas. Es que ahora mismo no se puede concebir casi sin la tecnología, y además esto pues, puede facilitar mucho el acceso al conocimiento de otras lenguas. Pero bueno, por ejemplo, centrándome en lo que ha señalado Carlos, efectivamente, el comunicarse no es solamente engarzar palabras unas con otras, de acuerdo con unas reglas que también tiene su complejidad. Primero conocerlas, ¿no? Y luego saber aplicarlas, pero bueno. Bueno, no vamos a discutir si solo lleva tilde o no, porque esto sería un debate... No, eso además es convencional, o sea, si lleva tilde o no es decisión de la Real Academia Española, pero hay cosas que no son convencionales, que no son decisión de nadie, que es nuestra propia manera de nuestra propia configuración como seres humanos, ¿no? Él hablaba de la traducción multimodal y efectivamente no se trata solamente de una sarta de palabras, ¿no? O incluso como de reconocer la gestualidad, pero también con la propia voz se pueden conocer muchas cosas de las personas. Quiero decir, se puede conocer de dónde son, por ejemplo, lo cual puede facilitar las cosas. Saber que una persona pertenece a un determinado ámbito cultural, quiero decir, no es lo mismo una persona de Madrid que una persona de La Coruña, y no vamos a decir nada de una persona de Madrid o una persona de México, etcétera, ¿no? También están los estados de ánimo. O sea, por la voz se puede reconocer los estados de ánimo. Esto es muy importante para cierto tipo de aplicaciones, porque hay teléfonos de la esperanza, hay teléfonos a los que uno acude. Bueno, ahora se ha creado, ¿no? una atención muy especial para posibles suicidios, etcétera. Bueno, pues reconocer a través de la voz el estado de ánimo de la persona que nos está hablando es muy importante también. Pero para llegar a entender exactamente lo que nos quieren decir también es fundamental conocer el contexto de esa persona. Y en el contexto está la cultura, es decir, hay muchísimos factores que influyen en el lenguaje. Que forman parte de él, ¿no? Entonces, Cristina Gallac se ha referido, por ejemplo, a las variedades lingüísticas, es que eso es muy importante también, pero no solamente a las distintas lenguas, por ejemplo, cooficiales, sino a las variedades dentro del español, que es una lengua que se habla en 23 academias de la lengua española, ¿no? Al menos 23 países y a lo mejor en algún lugar más donde no hay una academia específica. Entonces, a mí, por ejemplo, enlazando con lo que él ha dicho, yo creo que eso es una cuestión fundamental. Y hay muchas más también, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, como apoyo a la comunicación dentro, no quiero enrollarme mucho, pero como apoyo a la comunicación en las empresas, por ejemplo, pues nos pueden ayudar a redactar textos. Un ejemplo concreto y termino con esto. Esto es un tema espinoso, pero es la cuestión del lenguaje inclusivo. Bueno, ahora es que por ley hay que utilizar un lenguaje inclusivo, o sea, es que es por ley, no es que ya no depende de la voluntad de uno u otro. Las personas que redactan textos administrativos no tienen por qué ser expertos en lingüística. Entonces, yo entiendo que no debería ser muy difícil, bueno, no lo sé, porque en la parte de la tecnología, ¿no? Pero que podamos tener correctores que no solamente nos ayuden a determinar si la gramática está bien o mal, sino
bueno, si es adecuado en este tipo de texto el uso de determinadas expresiones, etcétera, etcétera. Y ya no digo más. No, perfecto. Estoy así un poquito de prisa porque sí que quiero darle, y perdona Paloma, porque te voy a saltar, pero por un motivo justificado, porque Carlos lo tengo que disculpar. No, hombre, no, y sí no que, le saltes a Paloma. no, pero sí que, Carlos, te doy paso. Después, Paloma, te doy el doble de tiempo, no te preocupes. Pero, Carlos, sí quería que pudieras contar brevemente qué proyectos en concreto desde vuestro equipo estáis desarrollando en esta área. Y con esto ya te permito que te puedas ir. Bueno, muchas gracias, Paloma, lo siento. Nosotros hacemos robots físicos, no robots virtuales, sino físicos que te traen cosas, que te dan la mano, que te dan un abrazo, cuando te lo mereces, si no, no te lo dan. Es importantísimo que lo que se ha dicho antes, que haya un enganche emocional. El enganche emocional de los robots con los pacientes, usuarios, personas, significa, en primer lugar, identificar cómo se encuentran, si están tristes, si les ha pasado algo, y esto es relativamente fácil analizando su espectro de voz, que podemos, por unos algoritmos frecuenciales, conocer cuál es el estado anímico de esta persona y, por tanto, el robot entrar en sintonía con ese estado anímico siempre para mejorar este estado anímico, para entendernos. Es decir, esto es algo, cuando yo me refería a una interacción multimodal, no es el Google Maps, tuerza a la derecha, no hay ninguna emoción, es decir, que te puedes estrellar y ya está, punto. Es decir, entonces, nuestros robots intentan, es decir, primero, identificar cuál es el estado anímico de la persona con la que está interaccionando. Hemos desarrollado varios robots como Teo, Maggie, etcétera, y actuar en función de este estado anímico para mejorar el estado anímico de la persona y mejorar esta comunicación. Es decir, esto es importante. Y además no es igual hacerlo en inglés que en español, absolutamente diferente. El inglés, con todos mis respetos, y yo no soy lingüista, pero aquí me corrigen, es un lenguaje mucho más frío. Mucho más frío. El español, en este sentido, es más expresivo. Quiere decir que podemos mejorar la relación humano-robot más fácilmente en español que en inglés. Entonces, ¿qué es lo que intentamos hacer con estos robots que tenemos en laboratorio? Nuestro laboratorio Robotics Lab pues es un laboratorio bastante grande, hay 100 investigadores a tiempo completo. Lo que intentamos es resolver problemas de la vida diaria. Por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto de la ONCE, con la Fundación ONCE, pues cómo un robot puede ayudar a personas invidentes o a personas que no pueden hablar. Bueno, esto es un reto, es decir, robots que en hospitales o en centros educativos pues ayudan a personas. Hay un problema, y con esto termino, importante, que es la privacidad. Al final es un diálogo entre una máquina y una persona. Si la persona está, para entendernos, sana, es responsabilidad de la persona contarle al robot que lo que estime oportuno. Sin embargo, si la persona tiene algún tipo de deficiencia, por ejemplo, Alzheimer, en algunos momentos podrá contar al robot cosas que no quiere que se sepan la familia, los amigos, los hijos.
Es decir, la privacidad de la comunicación robot-máquina, en este caso por lengua, es importantísima, y entonces lo que hacemos es acudimos a comités éticos para que nos digan, oiga, esto que nos ha contado un enfermo de Alzheimer, ¿se lo podemos decir a sus hijos? Sí o no. Y este es un dilema ético, más que regulatorio. Entonces, todo esto ahora mismo tiene como una nebulosa bastante compleja que hay que regular. Es decir, y yo creo que parte del PERTE que nos han contado tiene mucho que ver con la ética. El idioma está muy relacionado con la ética. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Sin duda, la ética es una parte fundamental dentro del desarrollo tecnológico, en este caso en la inteligencia artificial. Te liberamos ya. Puede ser que nos abandona por otra conferencia más interesante, según él, en Lisboa. No es más interesante, simplemente que me lo han puesto. Yo me quedaría aquí ahora mismo. Nada. Muchas gracias, Carlos. Ahora sí. Sí. Luego en el coloquio lo sustituirá una persona de su equipo, con lo cual si hay cualquier cuestión en ese sentido nos podrá complementar. Paloma, ahora sí, voy contigo. Además, con esta introducción que hemos hecho de las dos partes, tú que eres la que más, digamos, tu investigación, tu trabajo está más ligado a esta área directa, que es la confluencia de inteligencia artificial con el lenguaje. Por favor, es tu turno y tienes el doble de tiempo, prometido. Bueno, vale. Bueno, buenos días primero. Bueno, nos han comentado Carlos y Victoria que, bueno, me gusta que estemos los tres en esta mesa porque Carlos nos ha hablado de esta parte de interacción y interacción multimodal, Victoria en la parte de, digamos, más humanista y del lenguaje, y yo estoy aquí por la parte más digamos, de ingeniería, de tecnologías del lenguaje, cómo hay este complemento. Hasta ahora solamente habéis hablado de esta parte de comunicación, que es muy importante, cuando hablamos, por ejemplo, de estos asistentes conversacionales, y cómo la comunicación es una combinación de distintos aspectos, no solamente lo que transmito, sino el contexto en el que estoy, qué me sucede en ese momento, el canal que tiene ruido, etcétera. Sino que además, cuando me quiero comunicar con una máquina, me quiero comunicar como me comunico con las personas, ¿no? No quiero estar adaptando o simplificando mi lenguaje para que la máquina me entienda, ¿no? O para que mi móvil, cuando quiero hacerle una consulta, yo me comunique pensando que lo voy a hacer de una manera con la que me va a poder ayudar, ¿no? Y si lo hago de otra manera, seguramente no. Entonces, esta combinación, ¿no? de pues esta parte humanista, de gente que entiende el lenguaje, que sabe de gramática y que entiende todas estas sutilezas de la comunicación, es muy importante que estén en los equipos de desarrollo. Yo he trabajado con muchos lingüistas y han aportado mucho. Bueno, no hubiera podido hacer nada de lo que he hecho si no los hubiera tenido a mi lado. Lo quiero que dejar claro que que estos equipos tienen que ser multidisciplinares, ¿no? Pero quiero moverme del lado de la comunicación de los asistentes conversacionales, me quiero mover también a lo que es el tratamiento de textos, ¿no? Y de estos grandes modelos que nos invaden hoy en día, que, bueno, están basados en técnicas de inteligencia artificial, pues como el aprendizaje profundo, lo que llamamos deep learning, ¿no? Y estas grandes redes neuronales que son capaces de procesar grandes volúmenes de datos, ¿no? Y que generan modelos que luego podemos integrar y adaptar en nuestras aplicaciones. Aquí se ha mencionado el tema del inglés. Estos modelos, o sea, estamos en manos de las grandes tecnológicas que han desarrollado estos modelos y lo han hecho para el inglés, y lo que vamos haciendo los demás es ir cogiendo estos modelos y adaptándolos o reentrenándolos para otros idiomas. Es verdad que ahora, y aquí se va a hablar de ello, y menos mal, ya tenemos modelos propios del español, están las iniciativas del Centro de Supercomputación de Barcelona con los modelos María entrenados específicamente para el español, y eso es una buena noticia, ¿no? Desde el punto de vista de la academia, los grupos de investigación, pues nosotros en esa parte poco podemos hacer, ni tenemos capacidad ni infraestructura para poder desarrollar estos modelos tan potentes, ¿no?
Quiero decir, tiene que estar en manos de equipos que realmente tienen, porque bueno, requieren una infraestructura de máquina y de capacidad de proceso ingente, ¿no? Pero bueno, sí podemos estar en la parte de coger estos modelos y ver cómo funcionan en las aplicaciones y ver que se cumplen determinados aspectos, ¿no? Como el tema de los sesgos que aquí se ha mencionado, ¿no? Es entrar en los modelos y ver pues con qué datos se han entrenado, ¿no? Y la comisionada nos lo ha dicho. Hay una parte del PERTE importante para temas de datos. O sea, no podemos coger cualquier tipo de datos y meterlo en los modelos, que es verdad que se lo traga a todos, sino que tenemos que saber qué es lo que metemos, ¿no? Y qué representatividad, digamos, de distintos tipos de textos hay para saber que estamos cubriendo todo y que no tienen esos sesgos, ¿no? Y bueno, esto es algo muy importante, ¿no? Porque se están viendo pues, muchas aplicaciones que entrenadas con datos de baja calidad, pues producen resultados de baja calidad, ¿no? Yo creo que esto es algo muy importante, ¿no? Que a partir de ahora, y yo creo que el PERTE va a prestar atención a todos estos temas, ¿no? De realmente hacer una buena gestión de datos que se utilizan para entrenar estos modelos y adaptarlos a distintos tipos de aplicaciones, ¿no? Y quiero decir una cosa más. En relación con estos modelos que, bueno, parece que han venido a solucionar, incluso hay grandes titulares de la inteligencia artificial consciente, ¿no? Y que entiende y tal. Bueno, pues estamos todavía muy lejos, ¿no? Estos modelos funcionan para determinados tipos de tareas, no hacen nada más que aprender patrones de los datos que les pasamos, pero necesitan, para poder funcionar realmente en las aplicaciones, necesitan ir acompañados de modelos de la realidad, ¿no? De conocimiento explícito, digamos, para que puedan realmente funcionar en aplicaciones, ¿no? Que no sean meras secuencias de datos, que en aplicaciones de estas que vemos muy aparentes, como tengo un robot que escribe poesías o tengo un robot con el que puedo hacer un diálogo, pues puedes hacer un diálogo que pueda parecer un diálogo pero que en realidad no tiene ninguna utilidad, ¿no? Sino que quiero que eso funcione realmente pues en un servicio donde tenga que establecer una comunicación, por ejemplo, en telemedicina con un paciente, ¿no? Entonces, hace falta estos modelos que trabajan con estos datos y que aprenden de secuencias de palabras, pero también necesito incorporar otro tipo de conocimiento para que realmente podamos generar aplicaciones útiles de apoyo a profesionales o a ciudadanos, ¿no? Nunca sustituir completamente. Modelos que incorporen conocimiento adicional, modelos que sean éticos y modelos que además incorporen esas peculiaridades de voz, de entender distintas variantes del idioma, con lo cual estamos hablando de una cosa muy compleja. Sí. Decías, me quedo contigo para hacer una última ronda, pues claro, has dicho, los grandes modelos los tienen que desarrollar el Barcelona Supercomputing Center con Proyecto María, la RAIC en colaboración con muchas otras compañías, vamos a conocer esos proyectos en la siguiente mesa. Pero ¿qué puede hacer la academia? ¿Qué estáis haciendo, por ejemplo, grupos de investigación como el vuestro en este campo? Sí, como mencionaba, nosotros sí que podemos ver cómo se comportan estos modelos, ¿no? Podemos aplicarlos a determinados problemas y ver realmente qué están generando, ¿no? Ver si tienen estos sesgos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Pues los adaptamos y los reentrenamos para determinados problemas. Al fin y al cabo tienes un modelo de un español que podemos decir genérico, y si quiero trabajar en el dominio legal, pues lo que hago es que cojo textos legales y se los vuelvo a pasar al modelo para hacer una adaptación, bueno, esto se llama fine tuning, que es un ajuste para mi problema, ¿no? Entonces, en eso sí que podemos trabajar, ¿no? Lo que no podemos es trabajar en la creación del propio modelo porque es una obra mayúscula. Efectivamente, y ahí pues nosotros no podemos trabajar. Pero sí por eso necesitamos modelos de calidad y por eso me parece importante que si queremos solucionar problemas, bueno, el lenguaje está en todas las aplicaciones, ya lo han comentado, ¿no? Tenemos palabras en todos los sitios, en redes sociales, en salud, porque toda nuestra historia clínica son datos no estructurados, que es importante analizar. Y al final lo que
lo que buscamos es que se pueda trabajar en español, es decir, no utilizar modelos de inglés a los que veo si les puedo hacer alguna adaptación y ponerlos a funcionar. Gracias a Dios, también lo ha mencionado Cristina en su presentación, yo llevo trabajando en español muchos años cuando era imposible publicar, porque cuando mandabas un artículo a una conferencia te decían, perdona, funciona para inglés, porque si no funciona para inglés, que funcione para el español, a la comunidad científica le importa poco. Y eso ha cambiado, porque ahora ya podemos decir que el español ya es una lengua mayoritaria que se tiene en cuenta, pero sobre todo por nuestra propia economía, ¿no? Y empresas que hay que tienen que trabajar en español, pues porque cuando yo voy al hospital, mi historia clínica está en español o dependiendo de la comunidad, en otras lenguas cooficiales. Y quiero que se trabaje con ese idioma, ¿no? Y entonces es importante generar datos y desarrollar estos modelos. No, que estamos hablando de una comunidad de 660 aproximadamente millones de hispanohablantes, con lo cual un mercado potencial también muy relevante, del cual por fin nos estamos dando cuenta de esa oportunidad que aprovecharemos ahora con ese PERTE. Victoria, por tu parte, en el ámbito de investigación, ¿qué se puede hacer desde el ámbito más lingüístico para ayudar a este ámbito que estamos hablando? Pues, desde el ámbito lingüístico, fundamentalmente, estudiar el lenguaje, entenderlo, porque esto es una anécdota, pero cuando yo planteo en clase, por ejemplo, un problema de gramática, los estudiantes esperan que tenga la solución para ese problema. Y yo siempre les digo, si eso ya estuviera resuelto, no existiríamos los lingüistas, porque si lo supiéramos ya todo sobre cómo funciona el lenguaje. Entonces, desde nuestro punto desde el punto de vista de la lingüística, tenemos, yo creo que lo que tenemos sobre todo es que poner las bases. Por ejemplo, hemos hablado de entender las emociones. Bueno, pues muchas veces las emociones uno puede pensar, bueno, se trata únicamente del tono de voz que tenga. Pues no, no es solamente el tono de voz, son muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, habéis hablado de, Carlos se ha referido a la privacidad, por ejemplo, ha puesto el caso de un enfermo de Alzheimer, ¿no? Pues yo entiendo que un enfermo de Alzheimer no se puede esperar una lógica lingüística, vamos a decirlo así, o conversacional, igual que la de una persona que no tiene Alzheimer. Probablemente puede mezclar cosas distintas. Entonces, en el campo de la lingüística estudiamos este tipo de cosas. Estudiamos, por ejemplo, y tratando además yo, mi especialidad es la gramática, o sea, ya digo que es lo que mejor conozco. Pero existen campos, por ejemplo, el de la pragmática, que es un desarrollo de la lingüística relativamente reciente, desde mediados del siglo pasado, que trata incluso de formular reglas que rigen los intercambios lingüísticos teniendo en cuenta otras circunstancias, teniendo en cuenta el conocimiento contextual. Y el conocimiento contextual incluye la relación entre los interlocutores, lo que cada interlocutor conoce del otro, además de, por supuesto, las circunstancias concretas del lugar, el momento en que se habla, la cultura o no compartida. Y ahí yo sí quería, hay una rama, ¿no?, que es la lingüística computacional, que me imagino que, que dominas muchísimo más que yo, ¿no? Y ha habido tradicionalmente una cierta, como que la lingüística teórica y la lingüística computacional parece que van por caminos distintos y que se ocupan de cosas muy diferentes. Y yo creo que tendría que haber mucho más diálogo, porque una y otra se benefician mutuamente. Por ejemplo, desde el punto de vista de la lingüística teórica, desde que existen los corpus, el trabajo de los lingüistas se ha enriquecido muchísimo, porque puedes tener acceso a muchísimos datos de una manera casi inmediata, ¿eh? Y puedes incluso, pues yo qué sé, aplicaciones a veces que uso en clase. Cuando un alumno no sabe si este verbo le puedo poner este tipo de complemento, le digo, vete a un corpus, busca el verbo, mira qué tipo de sustantivos suelen aparecer al lado, por ejemplo, ¿no?
Es decir, y por otro lado yo entiendo que estos procesos para etiquetar textos, por ejemplo, se benefician mucho del propio desarrollo de la lingüística teórica. Y aquí ya entramos casi en el terreno de la ciencia ficción, pero no es ciencia ficción y cada vez lo estamos viendo que no lo es, ¿no? Esto que habéis señalado, la capacidad de poder comunicarte con las máquinas en tu propia lengua y sin aprender. Yo recuerdo el primer ordenador que tuve, me lo compré cuando estaba haciendo la tesis y tuve que aprender BASIC, que era una tortura. Bueno, al menos no fue COBOL, que todavía es más añejo, ¿eh? Bueno, no sé lo que... Pero claro, para una persona ajena a la tecnología, es que eso... Yo ahora mismo me armo unos líos terribles cuando intento hacer algo en las máquinas para que luego tenga un rendimiento mejor y me pueda servir, ¿no? Bueno, pues es que ahí hay mucho que poner en común, porque digamos, la lingüística computacional trabaja más, entiendo, con cómo se le puede enseñar a la máquina, qué tipo de cosas, con estadísticas, ¿eh? Y en cambio, pues la lingüística teórica, pues digamos, está más centrada en lo que sería el cerebro humano, ¿eh? Por eso digo lo de la ciencia ficción, porque claro, yo no sé hasta qué punto es ni siquiera deseable que se pueda reproducir un cerebro humano de manera artificial, pero claro, hay mucho que aprender unos de otros para conseguir que esa comunicación que sea realmente fluida y eso hace más democrática también, ¿no? La inteligencia artificial. Uno no tiene que aprender extras para poder decirle a una máquina o para poder obtener determinada información de un elemento artificial, ¿no? Eliminar las fricciones, digamos, entre la Claro. forma de que tenemos de comunicarnos Claro. entre nosotros, la forma que tenemos con las máquinas y ese futuro ya de ciencia ficción lo dejamos para, si queréis, para el coloquio, para el café de después, que podremos discutir sobre ello sin problema. Muchísimas gracias, Victoria Pavón y Paloma Martínez, por vuestra participación. Luego tendremos coloquio y podréis hacer cualquier cuestión que se nos haya quedado en el tintero. Muchísimas gracias. Gracias. Y pasamos ahora a la otra parte, que de hecho ya hemos introducido un poco en esta mesa, que es la parte de la ejecución de la academia. Pasamos a la parte más de los proyectos que están fuera del ámbito universitario, sino en el ámbito más empresarial y también en el ámbito de iniciativas públicas o financiadas por dinero público, que ha comentado antes Cristina, como pueden ser María y Leia, los dos grandes proyectos de ese PERTE del español. Quiero dar la bienvenida a esta mesa a Mar Pérez Morillo, directora de la División de Procesos y Servicios Digitales de la Biblioteca Nacional de España, precisamente la que está trabajando junto con el Barcelona Supercomputing Center en ese proyecto María. Bienvenida. Tenemos también a Richard Benjamis, que es el Chief de Inteligencia Artificial y Estrategia de Datos en Telefónica. También es experto externo del Observatorio de Inteligencia Artificial del Parlamento Europeo y participa en el proyecto Leia como asesor también de él. O sea que bienvenido, Richard. Tenemos a los dos proyectos representados. Y por último, la visión de la patronal tecnológica de AMETIC con el presidente de su Comisión de Inteligencia Artificial, Enrique Serrano, que también es miembro de la Comisión de Gaia X y CEO de Dinámica. Con lo cual, bienvenido también. Podéis sentaros los tres. Y mi primera pregunta, y si queréis empiezo por Mar, si estáis... Nada. Si queréis empiezo preguntándoos cómo traducimos. Hemos visto lo que ha dicho Cristina, lo que han dicho los investigadores. ¿Cómo lo traducimos esto en realidades concretas que puedan llegar a aplicaciones al usuario final, al ciudadano de a pie? Bueno, nosotros en la biblioteca sobre todo lo que tenemos es el material con el que hacer esto. O sea, lo que proporcionamos se está hablando de los corpus, ¿no? La razón por la que el BSC nos miró y para nosotros ahora es un socio preferente para todos los proyectos que queremos llevar adelante para dar mejor servicio y incrementar mejor nuestras colecciones. Nuestra misión es conservar el patrimonio documental y mejorar todos los servicios que se puedan dar a la sociedad en torno a ese patrimonio, ¿no? Entonces, con el crecimiento de ese conjunto de documentos y de información que conservamos por mandato legal, que el paraguas es el depósito legal, que es una cosa muy bibliotecaria, que igual mucha gente no conoce bien lo que es, la principal misión, o sea, el principal alimento de las colecciones de la biblioteca es el depósito legal,
Y bajo ese paraguas tenemos obligación de conservar todo lo que se publica en España, lo que está en papel o en soporte físico, y desde hace unos años también lo digital. Entonces, la colección digital ahora mismo ocupa, contaba antes a unos compañeros, como 3,5 petabytes de información entre lo digitalizado de nuestra colección tradicional en soporte físico y lo nacido digital que ha empezado a entrar. La colección nacida digital que tiene la biblioteca ahora mismo es 1 petabyte también de información, más o menos, ¿no? Y junto a los libros electrónicos que ingresan, lo que hacemos es recolecciones de la web española. El contenido que se publica en la web española es considerado patrimonio documental, ¿vale? Entonces hacemos todos los años una recolección masiva del dominio.es. Esto es anual. El dominio.es tiene cerca de 2 millones de dominios, ¿no? Y entonces guardamos esta colección una vez al año. La última ha durado 21 días. Son 71 arañas que se lanzan a recolectar todos los sitios del dominio.es. Y tenemos, este año ha ocupado unos 70 teras esa recolección. Pero junto a esto tenemos recolecciones específicas. Perdona que ponga un poco en contexto para entender un poco qué pintamos nosotros aquí, ¿no? Recolecciones específicas sobre distintos temas. Hay colecciones de comunidades autónomas, es decir, tenemos colecciones en lenguas cooficiales y tenemos colecciones pues, sobre COVID. Lanzamos una recolección desde que se decretó el estado de alarma, que tiene aproximadamente 7.000 sitios web guardados, muchos de los cuales ya han desaparecido, con información que ya es obsoleta, incluso desde el punto de vista científico, de todo lo que se contó al principio, que creemos que es un nicho de investigación al futuro muy importante. Más o menos lo que contiene ahora mismo esa colección, que sigue viva, que no sabemos cuánto vamos a tardar en cerrar, ¿no? Ocupa más o menos lo que una recolección masiva del dominio.es, es decir, es una colección muy grande. Pero luego tenemos colecciones de política nacional, cada vez que hay elecciones generales, autonómicas, locales o autonómicas, también lanzamos nuestro robot. De manera que tenemos un corpus muy grande en un formato muy específico, está normalizado por ISO, es un formato que se llama WARC, de Web Archive, pero no está explotado, digamos, ¿vale? Nosotros ni siquiera podemos dar acceso en abierto a esa colección por interpretación estricta de la Ley de Propiedad Intelectual, ¿vale? Bueno, esto si alguien quiere ya explicaremos más. Pero entonces lo que tenemos es un corpus muy real porque guardamos cuentas de Twitter de muchas cuentas, de muchos temas autonómicos, de política, de sociedad, de cultura. Entonces, claro, la base de conocimiento, ¿no?, que hay ahí y explotable para entrenar sistemas, modelos de lenguaje, ¿no?, es eso lo que creemos que podemos aportar aquí. Para nosotros estamos hablando también con el BSC, no solo de que el BSC entrene modelos de lenguaje y desarrolle herramientas que ayuden para muchos propósitos, incluso que sirva a las empresas para hacer cosas con nuestros datos, ¿no? A nosotros también nos interesa utilizar todo eso para nuestra misión, o sea, para mejorar nuestros servicios. Junto a eso llevamos años con proyectos de reutilización, también en el marco de una ley sobre reutilización de la información del sector público, convirtiendo nuestros conjuntos de datos en paquetes de datos abiertos y reutilizables en formatos interoperables que colgamos en datos.gov.es. Ahora mismo unos 280 paquetes conjuntos de datos que contienen datos del catálogo, del archivo de la web, de la hemeroteca digital, etcétera. Entonces, bueno, sobre eso, digamos, para nosotros está por explotar un poco, ¿no? Creo que se pueden hacer muchas cosas, pero nosotros sé lo que queremos hacer nosotros. Lo demás está al servicio de las empresas, los ciudadanos, los investigadores. Apelando a empresas, por favor, Enrique, ¿qué se puede hacer desde el ámbito de la empresa aprovechando este conocimiento, el corpus tanto en este caso de la Biblioteca Nacional, el corpus de la RAE y todo el trabajo de desarrollo que se está haciendo en el ámbito más científico e innovador? ¿Cómo se le puede después sacar partido? ¿Qué potencial tenemos ahí y cómo materializarlo? Pues, a ver, yo creo que lo primero es pues tener el conocimiento de lo que hay. Saber que todo esto pues cambia muy rápidamente, es decir, que hay disrupciones, y en el caso de procesamiento del lenguaje, pues yo creo que la primera es en el
en el 2017, es decir, con nuevos algoritmos, con los transformers y demás, que yo creo que ahí hay un cambio, hay una disrupción, y a partir de ahí, pues cada 12, 18 meses, pues el estado del arte cambia. ¿Eso lo sabemos? Pues yo creo que no todos. ¿Eso lo sabe una pyme? Yo creo que no, que para nada. Es decir, que no tiene una sensación de hasta qué punto lo puede utilizar para mejoras en sus procesos y en su cuenta de resultados. Entonces yo creo que hay una primera labor pues que es de divulgación, que es de realmente mostrar, enseñar las capacidades que hay, no solamente de la tecnología, porque no es un tema, como estamos viendo aquí, tecnológico, es decir, pues sin lingüistas, sin corpus, sin modelo de datos, la inteligencia artificial no es inteligente, será artificial o mecánica o lo que queramos, ¿no? Con lo cual eso es fundamental. Y tiene que haber un mayor, yo diría, pues, y viene muy a la moda o muy al día ahora en esta semana, pues hay que salir del armario, ¿no? Yo creo que hay mucha investigación, que eso ya se está produciendo, es decir, que bueno, pues que tiene que salir fuera y que no hay que tener miedo a compartir, que yo creo que el enfoque open source, y hay que utilizar el término en inglés para entendernos mejor, de colaborar, de compartir, de lo que hagas, compártelo, y si añades cualquier tipo de innovación también compártela, pues al final es lo que genera inteligencia colectiva y es lo que le da un empuje, pues yo diría de avance o de escala, de gran escala, de escala logarítmica muchas veces a todo este tipo de desarrollos donde el tamaño importa, ¿no? O sea, el tamaño importa pues porque lo vemos, es decir, si hay algunos idiomas que de alguna forma pues generan bola de nieve, pues claro, y eso hace que si hay un conjunto de papers o de patentes que están en inglés, pues al final el código va a ser en inglés. Bueno, desde algún punto de vista, el entrenamiento también, y eso ya te obliga a que efectivamente, es decir, ya hay una inversión, una investigación tremenda que tienes que, de alguna forma, partir de ahí, ¿no? Pero tenemos que ver que aquí no solamente investigan los centros de investigación y las universidades, sino que también investigan las empresas. Por eso yo creo que es muy importante que cada vez haya más esa colaboración privado-pública, público-privada, da igual, es decir, con un objetivo común que es el que todos, es decir, la humanidad, la sociedad, nos beneficiemos de todo este conjunto de aplicaciones, tecnología, y que nos beneficiemos en el buen sentido, es decir, en un sentido pues ético, sostenible, que no perjudique el medio ambiente y que no se vuelva en contra nuestra, porque también, oye, pues hay una serie de riesgos que requieren de una normativa y de una legislación que está por venir, está viniendo, pero que realmente, bueno, yo creo que ahí, pues para que todo esto madure, pues nos quedan 5 años. ¿Una empresa en qué se puede beneficiar? Pues a ver, empresas, por ejemplo, del sector turismo, que utilizan muchos contratos, porque en un paquete turístico hay muchísimos contratos, pues en el momento en el que nos vayamos de vacaciones y tengamos algún problema en Kenia, en Tanzania, el que tú llames a un call center y el que, oye, pues se pueda cruzar toda esa información en tiempo real y tratar de dar una solución en tiempo real, y si hay que indemnizar, hacerlo en tiempo real, eso no es baladí. Es decir, pues evidentemente ahí tienes una ayuda. Ahora mismo las pymes están muy preocupadas por todo lo que tiene que ver con el marketing online, la gestión de los AdWords, es decir, en todo lo que es MarTech, todo lo que es publicidad programática, la gestión de los AdWords, es decir, el poder de alguna forma determinar qué palabras clave, qué AdWords, qué inversión tengo que hacer, qué retorno voy a tener, qué palabras, qué frases, qué terminología, qué semántica tengo que utilizar para vender más y vender mejor, a qué perfiles, en qué territorios, en qué geografías. Eso añade valor. Y eso es idioma, y eso es el español, y es cómo usamos el español. Cristina decía algo que es vital, es decir, es la materia prima
de las empresas para generar negocio, atracción, para tener una mayor vinculación con sus empleados, para vender más, es el idioma con el que nos relacionamos. Si lo podemos usar mejor, con mayor calidad, con mayor poder de atracción, y si a ese idioma además le podemos añadir algo que ha dicho Carlos, que es el sentimiento, que eso jamás un algoritmo y un robot nos va a poder proporcionar, pues el efecto que logras es la emoción. Y esa emoción, pues al final lo que hace es que nos comportemos de manera diferente. Entonces, esto tiene una parte positiva, que es, oye, el bienestar, tiene otra parte que es donde quizá hay que poner más criterio, que es la salvaguarda, como se ha comentado aquí, de que, bueno, pues hasta qué punto te introduces en la intimidad de las personas, hasta qué punto utilizas información que es personal y confidencial, o hasta qué punto, oye, pues el conocer el estado de ánimo de una persona lo usas pues para introducirle un producto o para influir en su comportamiento. Y ahí, bueno, pues yo creo que... Y ahí entran todas las barreras éticas, digamos, que estamos comentando antes, también de la responsabilidad legal y demás. Ahí, y para terminar, en Ametic tenemos un grupo de trabajo especializado en procesamiento del lenguaje, que lidera Mariate Linaza, que tenía que estar aquí hoy, pero que no ha podido estar por temas de agenda, que precisamente velamos por todas estas cuestiones. Luego te preguntaré por ello, pero sí que quería conocer por parte de Richard ese análisis que estamos planteando inicial de potencialidades de llevar esto a una cosa concreta, a casos reales de uso, además con lo que hemos visto, con esa primera aproximación a ese corpus, a ese desarrollar el conocimiento, desarrollar la base y después a estos retos más regulatorios, legales, todo más que estás involucrado en muchos de estos organismos de decisión. ¿Cómo se puede articular todo esto? Bueno, muchas gracias, es un placer estar aquí con vosotros. Yo creo que en el tema del lenguaje natural hay dos oportunidades, ¿no?, de negocio. Que uno es que aplicando, o sea, como consumidores de esta tecnología, mejorando cualquier sector, o sea, este es cross, y por eso yo creo que esta iniciativa, ¿no?, como la PERTE, es cross de todos los sectores. Y lo otro es como productores, ¿no?, de esta tecnología, que el mercado del lenguaje natural ha crecido, o sea, la demanda ha crecido enormemente, porque hace 3 o 4 años, ¿no?, empezaron con los Transformers y ahora tenemos todo el mundo conoce GPT-3, que hace maravillas, y eso ha generado una conciencia en las empresas y en las instituciones que esa tecnología es muy potente, ¿no? Y ahí todas las empresas que ya tenían soluciones del lenguaje natural basado en gramáticas y reglas y diccionarios, pues están aprovechando también simplemente porque ahora la gente entiende lo que podría hacer, ¿no? Y realmente al cliente le da un poco igual qué tecnología hay por debajo mientras que lo soluciona. Yo sigo pensando que, como hemos dicho, ¿no?, hay casi 600 millones de españoles que hispanohablantes, ¿no?, en el mundo. Yo soy uno de los 100 millones que no son nativos, pero lo he aprendido, hay unos cuantos también. 21 países nativos y el 10% del PIB, ¿no?, global es un PIB generado, ¿no?, en el español. Es una oportunidad enorme, pero también tenemos que darnos cuenta que el español, ¿no?, como hablado entre personas, pues genera, ¿no?, esa riqueza, pero el español en el mundo digital está dominado por empresas que no son hispanohablantes, ¿no?, que son las Big Tech que están en Estados Unidos, y eso dominan totalmente la segunda idioma de Internet, ¿no?, que es el español. No, realmente interesante porque además eso enlaza con el tema también de soberanía digital que también se está intentando impulsar en tiempos recientes por parte de la Administración Pública Europea y en concreto aquí de España. Sí quería saber un poco por parte tuya, Mar, sobre estos proyectos que estáis desarrollando vosotros. Comentabais, estáis trabajando no solamente en mejorar vuestros propios servicios dentro de la Biblioteca Nacional sobre esta colección que tenéis tan bestial de documentos. Por cierto, a mí me encanta que todos los artículos periodísticos están, que se publican en papel, están también resguardados con vosotros, con lo cual yo encantado de que mi firma esté por ahí en algún sitio, no sé dónde, pero sí quería saber un poco qué proyectos estáis desarrollando en concreto en esa colaboración con el Barcelona Supercomputing Center en todo este campo tan apasionante de la inteligencia artificial, de la confluencia con algo tan clásico como puede ser la documentación y como puede ser la salvaguarda del conocimiento. Claro, a nosotros... ¿Sí? ¿Se me oye? ¿No se oye?
¿Ahora? ¿Prueba? ¿Ahora? Sí. Bueno, nosotros tenemos un montón de cosas en marcha. También contaba que acabamos de inaugurar una web nueva. Estamos abordando un proyecto de digitalización masiva en el marco del plan de recuperación de los fondos europeos para digitalizar 1.500.000 páginas de prensa, en torno a 1 millón también de páginas de otro tipo de documentos, 600.000 minutos de música y de audio, no solo música, de audio y vídeo, porque en la biblioteca ingresa todo tipo de soportes, ¿no? Entonces, para nosotros el reto principal es poderlo guardar todo, conservarlo y preservarlo a largo plazo. O sea, el problema o la misión de la biblioteca es que tiene que conservar todo lo que hace, todo lo que guarda a futuro. Incluso los servicios que lanzamos, bueno, puede ser que alguno quede obsoleto, pues porque es superado por otro servicio mejor. Pero si nosotros lanzamos una cuenta en una red social, es un servicio que la biblioteca ofrece a los ciudadanos y que tiene que ser sostenible. Entonces, todo lo que hacemos tenemos que tener cierta garantía de que lo podemos sostener en el tiempo, con unos recursos que no siempre crecen y que incluso a veces se reducen. Entonces, por eso antes decía de alguna manera que los fondos estos europeos pueden ser un poco trampa, porque podemos invertir mucho, pero luego lo tenemos que mantener, ¿no? Entonces, hay que medir muy bien cómo lo gastamos, en qué lo invertimos y cómo revierte a la sociedad lo que hacemos, ¿no? Entonces, nosotros guardamos la web, pero tenemos que conservarla, tenemos que mantenerla accesible. Ya digo que no la damos en Internet, pero se consulta desde la biblioteca y desde los centros de conservación autonómicos, porque son también competentes en depósito legal, es decir, que ellos colaboran a guardar la web española y cualquier ciudadano, por ejemplo, que vaya a la Biblioteca Autonómica de Murcia, puede consultar este archivo, ¿no? Entonces, para nosotros los retos principales son que ese archivo sea mejor, más accesible, que se pueda buscar en él, que cada vez crece pues en torno a 200 teras al año, que se pueda buscar, que se pueda indexar rápidamente y buscar bien. Todos estos son herramientas que, por ejemplo, con el BSC y lo que hacen ellos, a nosotros, bueno, a nosotros nos interesa, pero nos interesa por los ciudadanos, vamos, para poder dar un mejor acceso a esto. La Directiva de Mercado Único Digital, que se ha traspuesto a la legislación española hace poco, abre una puerta en lo que se llama minería de textos y datos, ¿no? Entonces nos permite a instituciones como la biblioteca, a instituciones, digamos, patrimoniales, instituciones de la memoria, que se consideran así, a permitir la minería de textos y datos, incluso en fondos que están protegidos por propiedad intelectual, es decir, fondos con derechos. Pero los límites legales de a dónde se puede llegar, qué se puede hacer y no solo qué se considera, cuáles son los límites de esa minería y qué se puede hacer con lo que resulte de esa minería, son también tareas que estamos ahora abordando pues con nuestros asuntos jurídicos e incluso en conversaciones con la SEDIA para entre todos encontrar qué podemos ofrecer. Pero además tenemos que encontrar la manera de darlo, porque yo puedo decir que lo que queremos, un poco con lo que decía antes Enrique, hay para nosotros un problema quizá de encontrarnos con la demanda, que podría ser que no a nadie le interesara lo que tenemos, pero me extraña porque cuando el BSC lo mira dice, a nosotros nos interesa mucho porque no hay un conjunto de datos como este en España ni en español, ¿no? Entonces estamos todo el rato tratando de dar difusión a los conjuntos de datos abiertos que tenemos, inventándonos proyectos de reutilización para que la gente sepa qué se puede hacer, de geolocalización, de identificación de géneros musicales, de personas en fotos, de lugares, en fin, muchas cosas que se pueden hacer, pero necesitamos, nosotros nos vamos inventando lo que puede querer el usuario, pero necesitamos un usuario, una empresa que venga y nos diga, yo lo que quiero hacer es esto, ¿qué tienes? ¿Cómo lo podemos atacar? ¿No? Y luego, además, a nosotros nos va a costar, que por mucho que queramos que la gente venga a hacer minería de textos y datos, darle al BSC una parte de nuestro archivo de la web para que entrene a María no ha sido tampoco fácil. O sea, lo que tenemos que encontrar ahora es de qué manera todos estos datos podemos ponerlos a disposición para que el que los necesite los pueda explotar, ¿no? Entonces, estos son, digamos, nuestros retos, las cosas que queremos hacer, un poco dichas así grosso modo, porque tenemos muchas. De hecho, tenemos varias colecciones digitales, una hemeroteca digital por un lado, una biblioteca digital por otro. Ahora, la colección nacida digital, que tiene unos
límites de acceso diferentes, es decir, que la biblioteca digital y la hemeroteca digital son dominio público en su mayoría, lo nacido digital no, y lo que estamos es haciendo una plataforma en la que se unifique todas nuestras colecciones digitales para un único acceso. Bueno, pues, en fin. No, realmente interesante porque además eso has planteado, vosotros estáis ofreciendo el mejor combustible, no hay duda de la calidad o del valor que puede tener otro conjunto de datos, pero falta encontrarle ese caso de uso o ese vehículo que utilice esa gasolina. No sé en ese sentido, Enrique, desde Ametí comentabas, tenéis un grupo de trabajo en este sentido. ¿Qué caso de uso le podemos encontrar a los datos que te puede ofrecer aquí Mar? Pues efectivamente uno de los objetivos del grupo de trabajo de Ametic es poner encima de la mesa qué casos de uso están utilizando las empresas, todas, las grandes, las pequeñas, compartirlos y también casos de uso que no existen, es decir, qué retos puede haber ahora mismo en el mercado, porque esto va de creatividad, es decir, en el sentido de que la mayoría de los retos están sin resolverse o están metidos en cajones o a nadie se le ha ocurrido que se puede hacer, la gran mayoría. Con lo cual, bueno, nosotros periódicamente ponemos encima de la mesa, como digo, esos retos, los compartimos. Tenemos también en Ametic un observatorio de inteligencia artificial en el cual también incluso publicamos hacia el exterior, no solamente para todos los asociados, que es la mayoría de la industria digital y tecnológica, sino también alguien que no es asociado puede también tener acceso a esa información y os animo a que lo compartáis. Pero al final es, pues en cada organización tiene que pensar de qué manera, es decir, una analítica avanzada sobre los textos, los contratos, el lenguaje, la interacción con los clientes, con los empleados, puede añadir valor a un proceso o a su negocio o a la cuenta de resultados. Y yo creo que quién mejor que alguien que conozca, y creo que para esto es fundamental, pues sus procesos. Y luego, pues si no tienen un data scientist, no tienen a alguien que controle de procesamiento del lenguaje natural, que insisto, no solamente es tecnología, pues que pida ayuda afuera. Yo creo que también pues ya hay muchísima especialización, no solamente en la universidad, que además forma y que me da mucha alegría estar aquí porque doy clase, es mi universidad, no de estudios, pero sí ahora de dar clase aquí y bueno, pues es la manera también de extender el conocimiento. Pero yo creo que el campo que tenemos por delante es muy, muy amplio porque estamos descubriendo ahora de verdad ese combustible que es el español y las lenguas cooficiales, y donde ahora mismo en un mundo que cada vez es más global, pues la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje lo que hace es que no haya barreras en los idiomas. Da igual, creo que también se ha comentado aquí, creo que lo ha comentado Cristina, da igual el lenguaje que uses. Yo creo que el lenguaje es una riqueza que llevamos cada uno de nosotros, que es nuestra seña de identidad, y eso es muy importante, es decir, hablarle a cada uno de nosotros en el idioma nativo, natal, el impacto desde el punto de vista de la gestión de las emociones, cambio de comportamiento, es brutal. Entonces, esa riqueza la podemos mantener, es decir, el procesamiento del lenguaje te ayuda a que no haya ninguna restricción. Y claro, Richard decía, oye, yo soy uno de los 100 millones, vamos a llamarle, bueno, extranjeros, yo creo que yo no considero a Richard ya extranjero, que hablan español, pero claro, imaginaros 85 millones de turistas que entraron en el 19 en España y en otros países, México, países que son muy atractores, es decir, que pudieran aprender rápidamente español y de repente, oye, pues en cuestión de un año tenemos otros 100 más y por lo tanto, oye, pues nos convertimos en el segundo idioma de la red, que casi lo somos. Yo creo que por dispersión geográfica sí, por concentración no, porque estaría China, y en cuanto empecemos a generar masa crítica, pues va a haber muchas más, pues oye, el BERT y todas las derivaciones de BERT y todos esos algoritmos, pues se podrían perfectamente, si hay un investigador español con recursos, porque aquí se necesitan unos recursos ingentes, y luego hay otro tema también, yo diría muy importante en todo esto. Hay que innovar, esto va de innovación, pero hay que innovar rápido. Es decir, no vale, oye, tomarme mi tiempo. Hay que innovar rápido, esto va con una aceleración
tremenda. Y luego la pregunta que tú me has hecho, que es importantísimo, hay que trasladarlo rápidamente a los procesos de negocio de las empresas y de las compañías para que se aprovechen y vean esa potencialidad. Y cuando lo ven, yo creo que es como una droga. Cuando ves que realmente el impacto en el negocio, en la mejora de tus clientes es brutal, es decir, es de por 100, de por 200, de por 500, entonces ahí es cuando te das cuenta que merece la pena la inversión y merece la pena utilizar el algoritmo, merece la pena formar gente o meterte en un MVP, en un mínimo producto viable, que al final son 4 o 6 semanas. Es decir, que si te equivocas... Innovar rápido, equivocarse también rápido. Exacto. Y poder seguir avanzando. Y equivocarte barato. Exacto. Quería también comentar con Richard, que además le has apelado a él, pero estamos hablando de estos temas y además Cristina también ha introducido antes todo lo relacionado con la diversidad, la riqueza lingüística y cómo esto es un valor añadido. Esto enlaza mucho con todo el tema también que tenemos de cómo la inteligencia artificial maneja sesgos, tenemos ese tipo de comportamientos no deseados por parte de la inteligencia artificial. ¿Cómo podrían en este caso las tecnologías del habla y del lenguaje ayudarnos en este sentido? Bueno, yo creo que primero yo voy a repetir que, ¿no?, el mundo digital del español está dominado, ¿no?, por empresas no hispanohablantes que además usan sus propios corpus, ¿no? Lo hacen ellos mismos. De hecho, muchas veces son corpus mezclados, ¿no? La mayoría es inglés y luego tienen chino, ruso, italiano, español y generan sus modelos, ¿no? Y gracias a estos modelos, todos nosotros estamos usando los correctores, ¿no?, que vemos en Microsoft Word, en Google Docs, en el Gmail, en el móvil, nos corrigen, ¿no? La verdad es que basado en algo que no sabemos cómo funciona, ¿no? Eso tiene 3 grandes riesgos, ¿no? El primero es la unidad del español, ¿no? La Real Academia Española está trabajando ya 300 años para que el español es como un único idioma en todo el mundo, obviamente con sus variedades, con esa diversidad, ¿no?, que tú mencionas. Y eso está capturado, ¿no?, en el diccionario. El diccionario no es solo para España, es para todos los países, ¿no?, los 21 países donde es la lengua materna, y lo reconoce. O sea, tú puedes filtrar, ¿no?, por un tag, una etiqueta de Argentina, y si coges todas las palabras que no tienen etiqueta y todas las palabras que tienen etiqueta argentina, pues tienes el idioma, ¿no?, de Argentina. Eso los grandes empresas pues normalmente tienen 2 modelos de español. Uno se llama ES, es España, y otro se llama LATAM, que es todo el resto, ¿no? Y obviamente ahí se pierde mucho diversidad. Y si miramos un paso más, ¿no?, que todos los asistentes, ¿no?, como Alexa o Siri o Cortana hablan todo un español pues como quieran. Porque no hay ningún criterio lingüístico en esas empresas, ¿no?, que nos ayuda a mantener la unidad, ¿no?, del español hacia el futuro en un mundo digital. Eso hoy en día no existe, ¿no? Otro riesgo es porque usamos todas estas herramientas para escribir, pues si vemos una raya roja, ¿no?, pues lo quitamos. Y nosotros hicimos un estudio usando las herramientas de Google y Microsoft, contrastarlo, ¿no?, todos los errores que dan, contrastarlo con el diccionario de la RAI, y un 10% es correcto. Es decir, que estamos perdiendo una riqueza de idioma porque no nos gusta ver palabras, ¿no?, y no solo lo subrayan, también lo sugieren palabras, ¿no? Todo está basado en lo que han aprendido las máquinas, que es lo que hemos escrito las personas, ¿no?, en todo el mundo. Entonces eso es un riesgo de que el idioma español en el mundo digital cada vez es más pobre, porque las máquinas al final aprenden de corpus, ¿no?, pero los corpus vienen de lo que escriben las personas. Entonces, si nosotros escribimos con un idioma más pobre, pues lo que aprende la máquina, pues un idioma más pobre. Y eso nos corrige, ¿no?, y también nos sugiere un idioma más pobre. Entonces, si tú quieres usar unas palabras por tu propia decisión, pues está bien. Pero, vamos, esa tecnología no te tiene que limitar, ¿no? Por el mismo sistema, el mismo bucle, también hay errores que se hacen virales, ¿no?, que se hacen viral porque al final nosotros lo escribimos, aunque no sea correcto, pues las máquinas lo aprenden y lo van propagando, ¿no? Esos son riesgos
hay que trabajar para mantener la unidad y también la diversidad en idioma, ¿no? Y eso es el proyecto LEIA, ¿no? Que quería mencionar también un poco, quiere decir lengua español e inteligencia artificial. Y en ese proyecto se está trabajando con los Big Tech, ¿no? O sea, yo veo el problema del español en el mundo como dos tapas, ¿no? Primero hay que educar a las empresas americanas, ¿no? A las empresas no hispanohablantes, para que consideren, ¿no? el español de una manera correcta. Y segundo, hay que, eso lo digo como extranjero, ¿no? Hay que retomar las riendas en el mundo español, en el mundo digital, porque estamos totalmente dominados, ¿no? Lo que ya se está haciendo, por ejemplo, si tú buscas ahora en Google, en Bing, no, en Microsoft, en el buscador Bing, buscas significado de factura, ¿no? Pues antes iba a un diccionario comercial, cualquiera, y ahora va al diccionario de la RAI, ¿no? Y eso tiene un impacto muy grande. Con Google se está haciendo lo mismo, ¿no? Y esto ha tenido que intervenir el propio rey y el presidente de España para convencer a Google que esto es importante, ¿no? Luego Google, todo lo que usaba Google hasta ahora en el español para corregir, ¿no? Para sugerir palabras en el Gboard, en el teclado en el móvil, era basado en inteligencia artificial solo, no había ningún diccionario, ¿vale? Entonces te corregía bien, pero de vez en cuando mal, ¿no? Porque no existía, no es correcto. Entonces lo que ha hecho Google es una prueba en España con 1 millón de usuarios para usar no solo inteligencia artificial, sino también un lexicon de la Real Academia, con 1 millón de frases. Entonces vieron que esto ha añadido 200.000 palabras españolas al vocabulario de Google, ¿no? Que antes, en ningún caso, pues esas 200 palabras lo veía como mal y lo intentaba corregir, pero ya los está reconociendo, ¿no? Y eso se está haciendo ahora, desplegando en España y luego en cada una de las regiones distintas, porque cada lexicon es distinto, ¿no? Factura en Argentina quiere también decir un bollo, ¿no? Que tomas con el café, y aquí no quiere decir esto. Entonces, toda esta riqueza, hay que hacerlo, ¿no? Y igual con Twitter, igual con Meta, y con Amazon, Alexa tiene que hablar un buen español y todo eso, es lo que se está haciendo en el proyecto LEIA. Perfecto. Me están ya marcando aquí que nos estamos pasando un poquito bastante de tiempo, pero bueno, también ha empezado el acto con un poco de retraso. Así que muchísimas gracias, Marc Pérez, Enrique Serrano y Richard Benjamins, por vuestro tiempo, por haber aportado, creo que bastante sabiduría. Ahora, de todas maneras, también habrá un café, con lo cual cualquier pregunta que podáis tener la podéis plantear. Creo que ahora, de todas maneras, aún hay una pequeña presentación muy breve, con lo cual, Carlos Blanco, si quieres introducir tú la siguiente sesión. Muchísimas gracias a los ponentes. Sí, nada, simplemente antes del café vamos a presentaros una de las actividades que hacemos, que está pública en nuestra web, en la universidad, que es el mapa de conocimiento, que en este caso es uno nuevo y que hoy queríamos presentaros, aunque sean 3 minutos, con Virgilio Díaz, que es nuestro director del Servicio de Apoyo al Emprendimiento y la Innovación, que es el mapa de tecnologías de la lengua y del habla, ¿vale? Virgilio, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, nuestra universidad es una universidad no muy grande, pero sí grande en conocimiento. Y para ello, para ayudar a las empresas, a las entidades que quieren colaborar con nuestra universidad, publicamos habitualmente mapas de conocimiento sobre las disciplinas más interesantes o que pueden tener más interés en cada momento. Hoy tenemos el honor de presentaros un mapa recientemente publicado de tecnologías del habla y del lenguaje, donde vais a poder encontrar información diversa, como son líneas de investigación que desarrollamos en la universidad, proyectos, contratos, experiencia y capacidades que tenemos, oferta tecnológica a disposición, como digo, de empresas y entidades, laboratorios, etcétera, etcétera. En este mapa concretamente, en el de tecnologías del habla y del lenguaje, han colaborado principalmente 5 departamentos diferentes, un centro de investigación que es el CESIA, de ayuda a personas que necesitan audiodescripción en los materiales que
audiovisuales que se publican. Y bueno, aquí en esta página web tenéis un código QR donde directamente podéis acceder al mapa y descargároslo. Y además tenemos otros mapas a vuestra disposición. Sin más, daros las gracias y nada, que tengáis un buen día. Gracias, Virgilio. Y ahora sí, vamos a dar paso al café. Simplemente, bueno, pues muchas gracias a todos los ponentes y a los asistentes. Recordad que bueno, hemos conseguido hacer esto gracias pues a un proyecto de entidades de enlace que tiene financiación de la Comunidad de Madrid y de los fondos FEDER, y también conjuntamente con la Asociación Empresarial de Leganés Tecnológico. Pues nada más, muchísimas gracias a todos y nos seguimos viendo ahora en el café. Gracias.